Hablando contigo temprano, por ese tiempo, es que también empiezas a tocar jazz latino. Sí, el maestro mío me lleva a un garaje y el mecánico me empieza a hablar de diferentes trombonistas que si yo sabía de J.J. Johnson, de Kai Winding, de Sly Hampton, de todos esos trombonistas que yo nunca había oído, y entonces me puse a escuchar eso y ahí me desarrollé. Tenía un amigo, Sammy Figueroa, Conguero. que tenía una colección de jazz y él me instruyó: mira, son los Jazz Crusaders con trombón, saxofón, esto es lo otro, este es JJ. Y ahí empecé a estudiarlo y llegué a tocar con Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez era un saxofonista que tenía el grupo del Sheraton. Y en ese grupo estaba Alex Mesiosú Acuña. Alex Acuña. Papito en el bajo. Papito Hernández. En el bajo. Oh, ese wow. grupo estaba Juancito, un señor que es de Santo Domingo Cabeza, que tenía unos hermanos que tocaban saxofón, estaba en ese grupo también. Oh, wow. Y nosotros acompañábamos artistas que venían de Las Vegas. Yo llegué a acompañar a Judy London, José Ferrer, las Supremes. Uno de los que más me gustó tocar con él era Mel Tormé, porque él era arreglista, drummer y cantante. Tremendo drummer ese señor. Sí, tremendo. Y los arreglos eran tremendos, jazz, ya tú sabes, bien, bien chévere. Cuando Bobby Valentín se mudó a Puerto Rico, él tocaba en el San Jerónimo con un trío de un pianista dominicano que tenía un grupito. Estábamos hablando después de que de Bobby Valentín. De Bobby. Y entonces Bobby Valentín fue por el conservatorio y yo le ayudé a buscar músicos, y así formó el primer grupo que tuvo Valentín aquí. Todavía él tocaba trompeta. Exacto. Pues tenía un señor graduado de Juilliard, Ralph Cabret, que daba clases en las escuelas militares en Puerto Rico, en Rainey. Ajá, la base Rainey. Y lo trasladaron y Bobby se puso a tocar el bajo. Acuérdate que ya Bobby tocaba bajo con Mark Weinstein, con Tito Rodríguez. Bueno, empezó como trompetista con Tito. Y sí, inclusive yo tengo discos de lo que está Bobby Valentín. Que le ves aquí donde él está todavía. Toca el flugelhorn, Man and His Horn. Exacto. Pues hay una carátula de Tito Rodríguez en Venezuela y está en el piano está Eddie Palmieri y en el bajo está Bobby Valentín. Wow, una para allá. Y entonces nada, empezó, primero estaba el cantante de Nueva York que se mudó para acá. Luego no se acostumbró y se fue, y ahí fue que entró Frankie Hernández. El primer álbum que grabamos en el 69 se llamaba Se la comió. Se la comió. ¿Quién era los cantantes? Frankie Hernández y todavía no estaba Marvin. Y Roberto Anglero. Mira eso, Roberto Anglero. Yo tocaba con Bobby Valentín y tuvimos un baile en Ponce. Las dos orquestas, Apollo Sound y Bobby Valentín, que estaba pegado con el número Huracán de Pasión. Huracán de Pasión. Vuélveme a llenar. Ajá, donde yo cogí un solo ahí, mi primer solo que me di a conocer. Mira eso. ¿Cuántos discos grabaste con Bobby? 2. Se la comió y algo nuevo. Yo me fui en el 71, me fui a tocar con Caco y Ismael Rivera. ¿Y tuviste cuánto tiempo con ellos? Me mudé a Puerto Rico en el 72. O sea, tú fuiste a Nueva York y regresaste a Puerto Rico. Sí, porque ¿cómo es? En agosto se hizo a Latin Thing. Ajá. Como yo llegué a la Fania, es que Patato y Maes Rivera era lo que abríamos en el Chira para la Fania. Okay. Y estamos en el soundcheck y
dicen, bueno, hay 3 partes de trombones, pero ya Jerry Masucci y Boy Valentín y toda esa gente me conocían y me vieron en el ensayo y me dijeron, ¿quieres tocar? Oh, wow. Y yo dije, seguro que yes. Mira para allá, mira cómo se dan las cosas, men. Sí. Déjame decirte algo. Y que ya yo leía mucho y ellos lo sabían, de tocar los shows y todo eso. Cuéntame de ese día, de esa experiencia en el Chita, porque yo he oído tantos cuentos locos que a mí me gustaría que tú que estuviste ahí me contaras de esa experiencia, tocar con la Fania, All Star, y sobre todo nos estamos enterando ahora de que llegaste de paracaídas, porque, ¿sabes? No fue que ensayaste y que ya venían, tú sabes, estabas tocando con otra banda y te reclutaron inmediatamente ahí en el show. Cuéntame. Sí. Bueno, eso fue apoteósico. Lleno, la fila llegaba afuera, ya tú sabes, todo el mundo, como sabían que lo iban a grabar y estuvieron el ensayo por el día con Symphony C, Chita Rivera, que sale ahí. Sale también el tío de Roberto Rovera. Aníbal Vázquez. Aníbal Vázquez. Cheo Feliciano. Sí, sí, mira, una vez yo estoy en mi casa un domingo y me llama Jerry Masucci y me dice, Reinaldo, para que vayas a tocar por Willy porque le rompieron la quija anoche. Anda, palcar, con la Fania. No, con el grupo de Willy Colón. Oh. Con Héctor Lavoe, todo el grupo menos Willy, porque le habían puesto alambre en las quijas para sanarlo. Y entonces yo hice, eso era un boat ride. Los boat ride eran famosos en ese tiempo, que iban de la 42 a Bear Mountain y regresaban con orquesta, bailando. Se formaban trifulcas y tiraban a la gente para agua y todo eso. Una loquera. Pero era tiempos buenos, bonitos. Wow, pero volviendo al Chita, esa tarima como que no era muy grande para tanta gente, tú sabes, tanto estrella. Tenías al lado a Buddy Rogers. En el otro lado, Willy Colón. Willy Colón eran los 3 trombonistas. Uh-huh. Entonces, Larry Spencer. Rey Maldonado. Wow. Apareció allí a tocar, Roberto Rodríguez y Bomberito Zarzuela. Imagínate tú. Uh-huh. Ve acá, el Barry Rogers. Y entonces, ¿cómo era el tipo? Entonces, pues Barry Rogers se crió en un vecindario que eran los Brecker Brothers, Lou Soloff, Barbara Streisand. O sea, ellos eran judíos y se criaron en el mismo vecindario. Wow. Y entonces la música que ellos oían venía de Cuba. Ellos eran estudiosos de la música, les encantaba la música que venía de Cuba. Uh-huh. Y entonces Barry Rogers, primero que nada, cuando yo vi a Barry Rogers, los pianos que habían en los sitios, no habían pianos electrónicos. Entonces había que esperar que él afinara el piano, porque él andaba con el martillo y todo para afinar el piano. Cuando afinaba el piano, entonces rompía el baile. Porque no, los pianos estaban medio tono abajo, ¿te entiendes? Pues wow. Venía y afinaba y entonces la Shure de 6 bocinas, eso no había salido, eran unos parlantes de esos que usan en los carros, pues, ya tía, plátano. Sí. Eran 2. Ajá. Oh, wow. Ven acá. ¿Y ustedes tenían monitores para ese tiempo? Eso todavía no existía. No, eso no todavía. De la Fania, de ese show de la Fania, después de eso tú regresas a Puerto Rico en el 72. Sí. Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, en la calle del Parque,
pusieron el primer Burger King en Puerto Rico, que tú veías los hamburgers que pasaban por el grill. Ajá. Y entonces la primera escalera electrónica, que ahora eso es común, Sí. las escaleras, pues ahí fue que yo vi a ver la película Our Latin Thing. Mira eso. Donde tú salías. Ajá. Y déjame hacerte otra anécdota. Cuando después que grabaron Our Latin Thing, que están poniendo mezclándolo, me encuentro a Orestes Vilató y me para y me dice, muchacho, pero ven acá, yo estaba donde estábamos cortando la película y todo el mundo está enfocando a Barry Rogers, creyendo que Barry Rogers es el que está tocando y buscando y cuando vemos eres tú. Y eso siempre se me quedó en la cabeza, porque eso es un elogio. Sí, no. Yo tenía 21 años. Entonces cuando se rompió la típica, que Oreste hizo los Kimbo, a mí fue el primer trombón que me consideró y toqué con ese grupo que estaba, me imagino que tiene disco de los Kimbo, ¿verdad? Sí, sí, no, y que entrevisté a Oreste también en este programa hace como un mes atrás, un mes y medio atrás. Y Sí. hablamos de eso un poco. Sí, no, muchachos, esa banda. Ven acá. Y entonces, pero los Kimbo estaban en Nueva York. Sí, sí. O sea que tú volviste en el 72 a Puerto Rico y te volviste a ir para Nueva York. Sí, déjame decirte, en Puerto Rico, en el 72, Tommy Olivencia quita los saxofones y pone trombones. Y Candelario y un servidor fuimos los primeros. Claro que sí, Candelario. No había papeles. Los papeles los hacíamos nosotros de Guataca hasta que Café empezó a escribir y Luis Perico empezaron a escribir arreglos para esa combinación. Pero los primeros era yo tocando los mambitos con el bajo, haciendo moñas. Wow, qué loco está En ese tiempo, Tommy Olivencia todavía tocaba trompeta. Todavía estaba tocando. Y estaba Luis Café en la trompeta, Endel Dueño. ¿Endel? Sí. ¿Quién estaba en la percusión? Sé que estaba Papi. ¿Era Eladio o no? No me acuerdo, pero era Ender. Hay una grabación en YouTube de la orquesta en blanco y negro de la orquesta de Tommy Olivencia vivo en Panamá. Entonces, mira, ¿quieres que te pregunte cómo te digo cómo llegó a Nueva York de nuevo? Sí, por ahí va. Estaba esperando que terminara de hablar para venir para la próxima. Pues Larry Harlow viene a Puerto Rico y me dice, cuando te vayas para Nueva York, tienes trabajo conmigo. Mira para allá. Y en el 72, viajamos un grupo moliendo vidrio y Roy Brown y Fran Ferrer, fuimos a una tournée. Y ahí yo averigüé que en New Brunswick había un lugar que tenían un programa de jazz donde el director era Larry Ridley, Ted Dunbar, un guitarrista, daba armonía, un montón de músicos conocidos. Pues entonces me fui a tocar con Larry Harlow y ahí completé mi bachillerato en educación musical en Rutgers University, Livingston College. Oh, wow. En el 74. En el 75 se forman los Kimbo. Y ahí te fuiste con Oreste. Ajá. Y luego de los Kimbo, me fui con Eddie Montalvo y yo. Nos fuimos de los Kimbo porque el grupo se rompió. De Alberto Santiago y Nelson se fueron. Nelson González. Ajá. Y entonces, pues se rompió el grupo y nosotros, Eddie Montalvo y yo, nos fuimos a trabajar con Héctor Lavoe. Ok. A todo esto, porque estás hablando del 74, 75, para ese tiempo la Fania All Star seguía tocando. El boom de la Fania era todo ese tiempo hasta el 77.
Exacto, o sea, que ustedes estaban tocando con estos grupos, pero cuando Pero viajábamos el mundo. exacto. Sí. Tú hiciste el viaje también de África, No, no, ese no, no lo llegué a hacer, no. Ah, ok. So, entras con Héctor Lavoe Sí. en 75, dijiste. Sí, por ahí, sí, sí. No, 76, porque el 75 tuve como 2 años con los Kimbo. Ah, ok. Entonces ahí, la orquesta de Luis Esteban Ortiz Perico. y la orquesta de Héctor Lavoe, Uh-huh. eso era, teníamos más o menos la misma instrumentación y esos grupos, como tocábamos casi todos los días, estaban duras esas orquestas, sonaban como el disco. Ya. Yeah. Y entonces en ese grupo de Héctor Lavoe pasó Tito Nieves como corista. Corista, wow. José Feble en su época de oro de arreglos para Héctor Lavoe. Uh-huh. Hicimos El Sabio, hicimos Comedia, hicimos discos que son Navidad, un disco de Navidad hicimos, que sí. Sale John Motoro en un carriage, baby carriage de eso. Ajá, ajá. Un coche. De Héctor, ¿qué tú aprendiste de esa orquesta? O sea, ¿qué tú recuerdas que tú dices, tú sabes? Bueno, antes de nosotros grabar los discos, los tocábamos en la calle, porque el arreglista era José Feble y viajamos mucho a México, a Venezuela, a Colombia y hay una película que hizo los famosos cuando eran esposos. Esa película yo no la he visto todavía. ¿Qué famoso? Marc Anthony y J-Lo. Ah, sí, la de Héctor. Y yo aparezco en los créditos que grabé. Ajá. Pero no he visto todavía porque me dijeron que el enfoque es solamente de droga. Sí, de los problemas de Héctor. Héctor siempre trató de mantener la imagen de un jibarito. Nunca era pretencioso ni echón, tú sabes, era un jibarito y así trataba a los músicos. Éramos como una familia. No para allá. En el tiempo de oro de Héctor Lavoe viví en la 56 en un edificio acabadito de hacer. Wow. La Fania estaba en la 56 también. Cuando estaba la época de oro, cuando trabajaba Rubén Blades, ahí cerca de Broadway, y estaban las letras en oro en la oficina, olvídate, tremenda oficina. Sí. Y entonces Héctor Lavoe vivía como un bloque de ahí. Wow. Y Eddie Montalvo y yo lo íbamos a buscar. Y tenía tú sabes una vida normal y para mí entender lo que lo destruyó a él cuando el hijo fallece. Pues nosotros tocábamos mucho en el Corso y llegaba Cortijo y se sentaba. El Cortijo tocaba tremendo quinto también. Sí. Caco y Cortijo eran tremendos quinteros. Sí, señor. Sí. Entonces, de Héctor Lavoe, ¿para dónde pasas? Bueno, en ese tiempo yo tocaba miembro fundador del conjunto Libre. Luego se llamó Libre, pero empezó como conjunto Libre y el primer cantante era Carlos Santos. Wow. Entonces Carlos Santos se mudó para la Florida y ahí fue que yo le recomendé que buscaran a Tempo. Ajá. Porque Tempo yo lo conocía de Puerto Rico. Tempo Alomar. Ajá. Y luego Tempo llevó a Pupi. Pero que en ese interim se formó el grupo experimental neoyorquino. Ese grupo, yo tengo las grabaciones de ese grupo y a la verdad que ese grupo todavía yo lo oigo. Yo digo, mano, ¿sabes?
qué clase de swing, aunque tengo que decir que para mi gusto, la calidad de la mezcla que le hicieron a los discos a veces no estaba muy chévere para mi entender, pero el swing que había ahí, las ideas que habían, Frankie Rodríguez, Milton Cardona, Jerry, todo, ¿sabes? Mira, casi todas las grabaciones de la Fania eran el ritmo, el brass, los coros, percusión menor y el cantante. El conjunto experimental neoyorquino era en un estudio que había en los altos de Carnegie Hall, donde ensayaba Stokowski, yo no sé, el clásico, gente clásica, y entonces para un estudio con la acústica, ya tú sabes. Yeah. Pues, y entonces el conjunto experimental grabábamos todo el mundo a la vez. Que ahí no hay corte ni vamos a editar. Por eso es que tú lo oyes así. Por eso es que suena así. Eso es orgánico y acústico. Sí, señor. Cuando llegué a Nueva York en el 71, backtracking, Jerry y Andy me llevaron a tocar a que fuera miembro del Jazz Mobile, que estaba en la 127 en una escuela pública, donde mi maestro de trombón era Curtis Fuller. Estaban los Heath Brothers, estaba Lee Morgan, maestro de trompeta, y eso era todos los sábados. Uno se estaba ahí toda la tarde aprendiendo jazz. Wow. Sí, y además de eso, en ese tiempo, cuando yo me fui de Puerto Rico, yo tenía la ilusión de ir a Manhattan School of Music o a Juilliard. Ajá. Pero los créditos eran tan caros. Sí, no, ya tú sabes. Que en ese tiempo, pues, los músicos cogíamos clases privadas. En Nueva York había muchos músicos destacados. Socarrá, que fue el primer flautista que dio un concierto de jazz en Carnegie Hall. Wow. Él enseñaba solfeo. Nick Rodríguez enseñaba y Mario Rivera estudió con Socarrá y con Nick Rodríguez. Nick Rodríguez enseñaba armonía y piano. Entonces, Eddie Palmieri tenía un maestro que se llamaba Bob Bianco. Y ese maestro a mí me lo había recomendado, Barry Rogers había estudiado con él y a mí me lo había recomendado Al Abreu. Abreu. Y llegué a Nueva York y empecé a coger lecciones con él. Y era de Schillinger System. Y entonces ahí yo terminaba mi clase y entraba Eddie Palmieri, así, porque Eddie Palmieri fue amigo y alumno de él por muchos años. No, para allá. ¿Cómo llegas a la orquesta de Puente, donde estuviste por muchos años junto al Rey? ¿Cómo se da ese trabajo? Y un día recibo una llamada de Jack Hook. Tú sabes que tenía la voz bien ronca. Sí. Renaldo. Pues él ya me había visto tocar mucho en el Billingsgate. Con Héctor Lavoe, que era jazz, salsa Miss Jazz. Ajá, los lunes. Ajá. Que ahí con Héctor Lavoe me veía tocando porque tocábamos Ciora y otros números así instrumentales. Y ya sabía más o menos que yo me desenvolví un poco en el jazz. Y Renaldo, I need you to go and work for Tito. Y ahí empecé con Tito. ¿Cuánto tiempo tuviste con Tito? Pero que desconozco, porque en el 92, algo así, yo entré a tocar con Rubén Blades, acuérdate. En el 92. Que hice 4 álbumes con él. Wow. O sea, caminando, sí. Que tú arrancaste en Puente, hiciste Rubén. No, hice Rubén y después vino Puente. Y después vino Puente. Okay. Sí. Hiciste Caminando con Rubén. ¿Cuál fue la otra? Otra en vivo.
el en vivo. Ajá, que está todo el mundo en la carátula. Exacto. Hicimos Amor y Control. Y bueno, ahora todos vuelven la última gira esa que salió, que era Jimmy Bosch y un servidor. Tú sabes, la primera vez que yo llegando en el 72 a tocar con Larry Harlow, una de las primeras presentaciones fue en Carnegie Hall. Omi. Oh, wow. Sí. Y ahí estaba Celia y toda esa gente. Sí. Pablito también estaba ahí. Wow. ¿Y qué me puedes contar de Puente? Porque Puente tiene que haber sido tremenda escuela, men. Bueno, con Puente llegué a ir a el Líbano. Wow. Australia, Nueva Zelanda, Japón. O sea que con Puente vi la parte del mundo que no había ido todavía con la Fania. Ya. Ni con Rubén. Con Rubén viajamos mucho a España. La experiencia con Fran Ferrer. Nosotros después de estar 3 meses ensayando, debutamos como grupo. Atlantic Records de un festival de música de rock con un montón de artistas del sello, y nosotros debutamos ahí en el festival Mar y Sol. Marisol, muchacho. En los tubos de Vega Baja. No me digas que tú te desnudaste y corriste por la playa desnudo. Casi. Porque hay cuento. Oye, pero cuando esa orquesta arrancó, con todos esos cambios, ajá, yo no sé si tú has oído el disco, que no. Eso cambia, tiene un poquito de esto, un poquito de lo otro, cambiando constantemente de diferentes ritmos. Oh, wow. Y estábamos bien ensayaditos. Eso, la gente se volvió loca. Mira, antes Israel Tannenbaum. Aquí, saludos Reinaldo. ¿Qué opinión tienes de la salsa que hace fuera de Nueva York y Puerto Rico? Bueno, el Perú, Colombia, Venezuela, eso es lo que está manteniendo la salsa que nosotros conocemos, no la de ahora, vivo. Eso es lo que nos mantiene vivos. La pandemia interrumpió la cosa, pero mucho le damos las gracias por el apoyo, y no solamente que tienen buenos grupos, buenas grabaciones, o sea que no nos necesitan para nosotros, pero siempre nos buscan y nos llevan, y somos como hermanos. Eso han mantenido, déjame decirte, han mantenido la salsa allá abajo, tú sabes, bien fuerte.